Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Esto es Cara a Cara y estaremos platicando con David Paz Cabrales Valderas, adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco. También estaremos platicando con el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto va relacionado con la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Se mostró clasismo en esta inauguración? Bueno, estos serán los temas que desarrollaremos hoy en Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Así es como te damos los buenos días a través del 91.5 de FM con este espacio llamado Cara a Cara. Mi nombre es Laura Mora y te invitamos a que te quedes con nosotros en esta frecuencia 91.5. Gracias a Omar Machani en los controles técnicos, a Rocío González Araúz, nuestra community manager, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, encargada de la redacción por la mañana. Y claro, por supuesto, a Laura Martínez Gamiño, quien es la productora de este espacio. La comunicación directa contigo es a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, por redes en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente hay que escribir Zona 3 Noticias y así, vámonos. Cara a Cara, la entrevista. Así es, ya tenemos en la línea telefónica a David Paz Cabrales Valderas, adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenos días. Gracias por la atención y la invitación. No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada y sobre todo, bueno, el tema de este día. Comenzó el calor y comenzó bien. Sí, así es. Esta temporada de calor pinta a que la temperatura esté oscilando arriba de los 5 grados en promedio. Esto no es casualidad. Hemos dado cuenta que a través de algunos años la temperatura promedio ha cambiado, se ha incrementado por lo menos 1 grado centígrado, y eso es en cuanto a la rotación del planeta. Eso lo dicen los sistemas meteorológicos, y por ende creo que los rayos solares llegan de manera más directa a la Tierra, y esto por ende pues en Jalisco se refleja por las altas temperaturas que estamos teniendo. Además del crecimiento en la placa asfáltica, ¿no? En toda el pavimento, el cemento, el concreto que tenemos ya en nuestra ciudad, esto genera un efecto reflejante del calor. Bueno. Se llaman islas de calor, efecto invernadero, y aparte la ausencia de lluvia hace que este calor se tenga más presente y cueste más el disiparlo tanto del medio ambiente como al cuerpo en sí. Bueno, y todo esto obviamente trae efectos a nuestra salud, a nuestro organismo. ¿Cuáles serían las medidas que tendríamos que estar tomando para evitar estas enfermedades y cuáles serían? Primeramente, saber que estos cambios meteorológicos o el incremento extremo de la temperatura, sobre todo el calor, nos va a generar lo que sería golpe de calor, insolación, deshidratación, dermatitis, salpullidos en algunos de los casos, dependiendo la resistencia de cada persona o las situaciones que las vayan acusando. Sobre todo para evitarnos deshidratación, golpe de calor, pues usar ropa acorde a la temporada fresca que nos permita una transpiración adecuada. La higiene personal es importante para poder transpirar correctamente, hidratarnos, tomar por lo menos 2 litros de agua al día, de manera directa, no nada de pedacitos, sino tratarlo de hacerlo más efectivo y que se note más la presencia de ese vital líquido. Y bueno, complementarnos con medidas que ya estamos conociendo, ¿no? Lavado de manos, el saneamiento general, la sana distancia, en comer en lugares adecuados, limpios, donde nosotros consideremos que se encuentre el alimento en correctas situaciones, dado que también este calor tiende a que los alimentos se descompongan de una manera más rápida, y al ser consumidos pues nos vayan a generar algún problema desde intoxicación alimentaria, diarrea, que esos son los complementos que se dan más en esta temporada. Así es, de suma importancia la hidratación. Bueno, tenemos la idea de que tenemos que consumir por lo menos 2 litros diarios de agua, pero esto varía de acuerdo al físico, ¿no? Y a las actividades que tiene cada persona.
Creo que cualquier líquido, sobre todo los líquidos claros, quitando refrescos o gaseosas o café o bebidas alcohólicas, nos van a ayudar de una otra manera. A veces el ingerir frutas y verduras, sabemos que traen líquido dentro de las mismas, pero igual el complemento es el agua, ¿no? Que nos va a permitir hacer eso, ¿no? Y tenemos un auxiliar sumamente importante, ¿no? Lo que es el Vida Suero Oral. El sobre de Vida Suero Oral tiene las medidas exactas de los electrolitos y de las sustancias que nuestro organismo requiere cuando hay pérdidas insensibles de las mismas a través del sudor, del ejercicio o de la actividad cotidiana de todos los días. En una diarrea, en un proceso diarreico, no nada más es pérdida de líquido, ¿no? Sino también esta pérdida de material, electrolitos que pudieran de alguna otra manera soportar la deshidratación en algún momento determinado. Y ahí por eso pedimos una sana dieta para poder estar sanos del estómago, sea aprovechado cada uno de los nutrientes o líquidos que se vayan ingresando al organismo, pero igual, ¿no? O sea, también tener el cuidado suficiente en los grupos extremos de la vida, ¿no? Los niños menores de 5 años, y en particular los menores de 6 meses, y los adultos mayores, son quienes requieren más atención. Una, porque ellos están expensas de un segundo o una tercera persona que los esté monitorizando o cuidando, y en su defecto, ¿no? También aportándoles los requerimientos mínimos básicos, ¿no? Es importante en esa temporada, sobre todo en los niños pequeños, decimos, híjole, se me durmió el niño por el calorcito. Ojo, hay que tener cuidado. Esa pequeña siesta puede ser un golpe de calor, puede ser insolación. Entonces habría que estar pendiente de esas señales de alerta o de alarma que pudiéramos estar encontrando. Voy a mencionar algunas de las señales que pudiéramos estar tomando en cuenta para evitar la deshidratación, sobre todo en niños pequeños, que cuando se da llantos y lágrimas, cuando existe irritabilidad, cuando su piel se encuentra seca, acartonada, cuando su orina es o muy concentrada o nula en algunos de los casos, ¿no? O sea, son cosas sencillas, básicas que hay que estar pendientes, ¿no? O la necesidad de tomar agua, ¿no? Que ellos se encuentran ávidos de cualquier líquido por tratar de ingerirlo. Entonces hay que estar presentes, ¿no? Y no esperar a que se haga presente ese síntoma, sino tratar de ganar, ¿no? Darle agua al niño de manera regular. Los niños menores de 6 meses, pues a lo mejor hasta con la pura alimentación al seno materno tienen para poder estar adecuadamente. Esto lleva por consecuencia que la mamá también se debe estar hidratando de forma correcta y manejar las medidas higiénicas que se deben tomar en su momento. Así es, todas esas recomendaciones muy importantes y sobre todo estar al pendiente, como lo dices, del adulto mayor y de los niños, porque a veces pensamos que simplemente están descansando, pero están sufriendo ya los estragos del calor, mantenerlos bien hidratados. Ahora bien, las enfermedades gastrointestinales son muy comunes. ¿Esto es porque los alimentos se descomponen de forma más rápida? Así es, muchas de las veces el alimento de su forma natural, desde que empezamos a preparar los alimentos, de su forma natural empieza su proceso de descomposición. Durante su cocción o su preparación, pues es el momento ideal para comerlos. Después de que pasa algún tiempo, estos alimentos pues ya empiezan su proceso de descomposición, con la creación de algunas bacterias o algunas situaciones, que si el organismo las acepta, pues ok, puedo tener simplemente una pequeña diarrea temporal, o simplemente pasar desapercibido, ¿no? Pero en algunos de los casos, estas ingestas pueden generar algún proceso diarreico. Y nos damos cuenta y decimos, algo me cayó mal, dejas de comerlo y a lo mejor te recuperas de manera pronta, ¿no? Pero también las medidas higiénico-dietéticas, de comer sanamente, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, el uso del gel, como nos ha estado demostrando desde la pandemia de la influenza, ahora el COVID, y esta situación normal creo que nos puede ayudar en algunos momentos con esas medidas preventivas de saneamiento básico de las manos, sin olvidar lo que es el lavado de manos de manera general, que debe de ser ya un hábito bien arraigado en toda nuestra comunidad. No quiero también omitir que en esta temporada que ya vienen periodos vacacionales, vienen la visita a templos,
El evitar estar expuesto directamente a los rayos solares me va a prevenir de algunas situaciones. Si así lo voy a hacer y voy a andar caminando, voy a andar en el tianguis, voy a andar en algún centro vacacional, pues usar filtro solar, una crema que tenga un factor de protector alto, sobre todo en niños pequeños, es propenso para que la gente, si no se cuida, a la larga pudiera tener alguna situación de cáncer. Pero también el usar ropa acorde a la temporada, ropa fresca, ropa que le permita respirar, usar sombreros, sombrillas, gorras, todo que nos ayude a protegernos del sol o las inmediatas inclemencias de manera directa. Es usar descansos después de determinado tiempo o estarnos bajo el sol para tratar que nuestro organismo se recupere y la temperatura se corrija de alguna otra manera. Ya lo mencionábamos, la ingesta de líquido, que es sumamente importante, pero sobre todo, ¿no?, evitar hacer ejercicio de manera directa entre las primeras horas, entre las 9 y 12 de la tarde, que es donde el sol está en su apogeo, evitar hacer ese tipo de actividades de manera directa al sol. Y si lo tengo que hacer, pues tratar de protegerme o de cuidarme de manera correcta. Ahora bien, ya que menciona esto, a esta próxima las vacaciones de Semana Santa y mucha gente le encanta ir a la playa. Los horarios más recomendables para asolearse o broncearse, ¿cuáles son y cuáles hay que evitar? Espero no caer en alguna omisión, pero los dermatólogos recomiendan que no meterse o no estar de manera directa entre las 9 y 1 y 12 de la tarde, de manera directa al sol. Ya en la tarde pudiera ser algo más recomendable, pero hay que también tomar en cuenta que pronto vamos también a cambiar el horario, entonces habría que tomar en cuenta esa situación. Nos hemos dado cuenta, y sobre todo que lo puedo decir, el año pasado Jalisco de manera directa recibió un alto porcentaje de horas de caída directa del sol, o sea, sin la presencia de nubes, ¿no? Entonces, eso también es un factor de riesgo. En esta temporada de 2022, el efecto del fenómeno del Niño se va a encontrar todavía presente durante los meses de mayo, junio, así lo reporta el sistema meteorológico. Entonces, el sol va a pegar de manera más directa. Entonces, pues yo le sumaría 2 horas más tal vez a esas horas de no asolearnos de manera directa, que puede ser entre las 9 y las 3, 4 de la tarde, ¿no? La playa ahí se va a quedar, hay que estar ya tal vez bien hidratados, y si lo voy a hacer, pues creo que hay trajes que se pueden meter al agua de manga larga, usar el protector solar, hidratarnos. El hecho de estar en el mar no implica de que es hidratado. Hay que tomar agua de manera regular, evitar las bebidas azucaradas y sobre todo las alcohólicas para los adultos mayores, porque esto deshidrata más el organismo, pero sobre todo, ¿no?, tratar de crear una conciencia de autocuidado. A lo mejor quiero aprovechar el sol todo el día, implica que a lo mejor me voy a quemar, y eso me puede dar otro problema a la larga, que lejos de que fui a divertirme, salí con una problemática más. Así es, muy importante esas recomendaciones. También está la creencia de que cuando está medio nublado, lo que se dice la resolana, esa no nos afecta tanto, pero al final de cuentas también quema, ¿no? También lastima la piel. Sí, así es. De ahí el hecho de usar las cremas protectoras con factores de protección alto, ultravioleta, para que evitemos ese tipo de lesiones. Y si yo tengo de ser propenso al cáncer, pues lejos de que me voy a divertir, pues a lo mejor voy a crear un mayor riesgo. Entonces creo que vale la pena cuidarlos en ese sentido. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor como tal es el incremento de la temperatura súbita en una persona que se encontró expuesta a los rayos solares por un determinado tiempo. Este golpe de calor puede, como es súbito el incremento, puede llegar a que la persona pierda la conciencia, ¿no?, y caer desvanecida. Por eso se llama súbito. Existen 2 tipos de golpe de calor, el que es para toda la población en general, que no hacemos ejercicio, y el que también lo tienen los deportistas de alto rendimiento.
Nos hemos dado cuenta en algunas situaciones que de repente el deportista cae, padecido, desmayado por esta inclemencia de la temperatura. Y por ende, lógicamente empieza el cuerpo a sentirse caliente, tiene una sudoración profusa, tiene problemas hasta si el desvanecimiento es en una situación incómoda cruzando alguna calle, en algún lugar que pudiera tener riesgo, pues ese es el riesgo adicional que pudiéramos estar contando, ¿no? Recomendaciones, pues, lógicamente, si vamos a darnos cuenta o si nos damos cuenta de una situación así, es poner a esta persona a la sombra, aflojarle la ropa, que tenga una mejor circulación, tratar de ubicar o poner paños húmedos, si se pudieran fríos o frescos, en la cabeza para tratar de que la temperatura llegue a su temperatura correcta, normal, y ya que la persona esté en capacidad de poder tragar o deglutir agua, pues ofrecerle líquido para que poco a poco se vaya recuperando. Esto puede durar de 3 a 4 minutos, ¿no? En que llegue a la recuperación, pero igual tiempos que son vitales para tratar de apoyarlo, ¿no? Y lo repito nuevamente, no creo que hay que tener cuidado en los niños pequeños. A veces el que está dormido o somnoliento puede ser que tenga él alguna insolación o ya vaya a ser víctima de un golpe de calor. ¿Es lo mismo golpe de calor que insolación? No, el golpe de calor ya lo decíamos, es súbito, es repentino, puede llegar a tener pérdida de la conciencia, y la insolación pues lógicamente es cuando estamos demasiado tiempo asoleados y me siento con fatiga, con dolor de cabeza, como que me siento medio bochornoso, puedo presentar náuseas, taquicardia, sí, y la temperatura puede subir, pero no al grado de llegar a ese golpe de calor como tal. En el momento de que yo me coloco a la sombra, me empiezo a hidratar, automáticamente el cuerpo empieza a recuperar. Y el golpe de calor no, es súbito, como su nombre lo dice, es de golpe, y esto que hay complicaciones y las situaciones que se sumaran pueden ser de más riesgo. ¿Cuáles son los municipios que se ven más afectados por enfermedades durante esta época de calor? Yo creo que el sol pega a veces parejo en todos los lados, ¿no? Pero según lo que nos reporta el sistema de daños a la salud por temperaturas extremas, el año pasado y el antepasado hablaban de los municipios costeros que son los de mayor riesgo, ¿no? Específicamente nos dijo Cihuatlán, Casimiro Castillo, La Huerta, sí, irónicamente no mencionan Vallarta, que también es un lugar costero, por decirlo así, y son de los que pudiéramos estar mencionando que son más donde se presentaron casos. Implica que los demás estén exentos de, simple y sencillamente estoy mencionando los que tuvieron la presencia o el reporte de algún caso por las temperaturas extremas durante el año del 21 y del 20 y del 21, perdón. Esto en los municipios costeros, pero en los lugares donde son secos como Bolaños, que hace muchísimo calor. Sí, por eso les mencionaba, ¿no? Son los que yo tengo como casos reportados, ¿no? Por eso mencionaba que creo que el sol pega igual en casi la mayoría de los municipios del estado. Sabemos bien que en la sierra del estado existen no nada más Bolaño, ¿no? Creo que toda la sierra como tal es demasiada cálida, seca en muchos de los lados, y también tenemos pues el Arenal, Jesús María, Quitupa, la zona de pegada a Mazamitla, Tamazula, y a pesar de que son lugares semiboscosos, también se siente igual de calor. Entonces, yo menciono los que se nos reportaron como que sí hubo la presencia de casos. Posiblemente en aquellos que bien no mencionas, no hubo el reporte, pero igual las actividades preventivas se hacen en todo el estado. Es una actividad interinstitucional, ya se dio una rueda de prensa donde la participación del INS, del ISSSTE, Protección Civil y del sector salud, como tal, los de Servicios Salud Jalisco, trabajan conjuntamente para crear una red de atención directa ante esta problemática. ¿De qué trata el plan de verano? En la temporada de calor o plan de verano,
es una serie de actividades. Primeramente se capacita al personal de salud para que reconozca y pueda atender de manera correcta cada una de estas instancias que ya había mencionado: insolación, golpe de calor, deshidratación. Se trabaja de la mano con Copriscal para la verificación de aquellos lugares que piden, venden o se consumen alimentos propios de esta temporada, que tiendan a ser verificados para que en su consumo sea el correcto y de manera adecuada. La capacitación que se hace al personal es para que atienda todos los casos que pudieran llegar en algún momento determinado a las unidades de salud con alguna de esta patología o de alguna de estas clínicas, y por ende se asesora en la mayor de la brevedad a la gente para que tome sus medidas preventivas, ¿no? Creo que lo que se busca más que nada es que la gente sea autoprotectora, ¿no? O sea, no siempre estar a expensas de un servicio de salud para poderme sentir bien, ¿no? Sino también yo protegerme, y esa es la parte que estamos tratando de implementar, ¿no? Que la gente evite la automedicación, que la gente acuda a la unidad de salud cuando en verdad así lo requiera, pero también que la gente se proteja a sí mismo, ¿no? O sea, sabiendo estas medidas básicas de protección, hidratación, cuidados básicos, en esta temporada tanto de calor como en la temporada que vendría de invierno, creo que la resolución de los casos sería mucho más efectiva para todos. Y para finalizar, ¿qué tan recomendable es beber suero aun cuando no se sienta o no se tenga algún síntoma de deshidratación? El suero de vida, el suero oral que utilizamos de manera regular, el del sobrecito que todo el mundo conocemos, es sano, tal vez su sabor es un poquito diferente al de los comerciales, pero la verdad funciona bien, hidrata bien, es de manera correcta, lo podemos tomar de manera libre, o sea, no nos están condicionando ninguna situación a tomarlo o no tomarlo. Lo que sí yo diría es que, pues, en verdad, si se va a consumir, posiblemente es porque quiero o voy a salir a caminar, porque ya hice actividad física, y eso me va a ayudar a recuperar esas pérdidas insensibles que bien he tenido durante mi actividad física o laboral. Por otro lado, los sueros comerciales que venden tienen también la misma función, ¿no? El ayudar a rehidratar el organismo en algún momento determinado. Haciendo el comparativo con los refrescos, pues su nombre dice nada más refresca. Sí. Pero lejos de eso, las altas concentraciones de azúcares son lo que pues no permite a veces el hidratarte correctamente, ¿no? Y la otra, ¿no? De que si traigo un proceso diarreico, pues la azúcar como tal me va no a ayudar, ¿no? Pero sí me va a hacer más largo mi proceso de recuperación. Ahora bien, muchas personas acostumbran a hacer sueros caseros con sal, azúcar y limón, no sé qué tanta cosa. ¿Qué tan recomendables son? Pues mira, si ya existe el sobrecito y la verdad es económico, creo que a veces sale más barato comprarlo que quererlo hacer, ¿no? La idea de hacerlos en la antigüedad, bueno, el suero que conocemos actualmente inició así, con ese tipo de preparaciones caseras. Pero hay que recordar que la medida exacta la tiene el sobre de vida suero oral. No es lo mismo una cucharada de azúcar a una cucharada de sal, no es lo mismo una pizquita de sal a una concentración. Funciona tal vez en el momento de que es hidratación, es agua lo que estoy tomando, ¿no? Pero ya vienen otros factores condicionantes, como que si la persona es diabética, si la persona es hipertensa, pues lo va a hidratar en su momento, pero hay que ver las complicaciones que podamos tener más adelante. Es bueno tomarlo si no tengo otra opción, pero si pudiera yo conseguir agua natural, si pudiera yo conseguir mejor un sobre de vida suero oral, sería lo ideal. ¿Y las bebidas energetizantes? Pues se recomienda, pero para los deportistas de alto rendimiento. O sea, no toda la gente somos corredores de alta gama ni hacemos ejercicios extremos, ¿no? Entonces, funcionan tal vez como hidratante, pero lejos de eso, el trabajo efectivo de estos sueros energizantes pues son para personas que en verdad lo requieren, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento como tal. Están contraindicados sobre todo en niños pequeños,
o en personas que tengan alguna alteración metabólica como tal. Perfecto, pues muchísimas gracias por toda esta charla y esta orientación para los cuidados de nuestra salud en esta época de calor que se ve y se siente, va a estar muy, muy fuerte y pesada. Muchas gracias, David Paz Cabrales Valderas, adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco. Gracias. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hacemos la pausa y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, zona 3. Recorramos la mañanera en Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y bueno, antier que fue la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, pudimos ver por ahí, a través de los medios, que se estaban vendiendo tlayudas. ¿Tú sabes lo que es la tlayuda ahora, tocaya Laura Martínez Gamiño? Buenos días, Laura, y buenos días a todo el auditorio. Vi los videos que las estaban sirviendo. La verdad es que a mí sí se me antojaron. Yo pensé que era un tipo como sope, pero no es ningún tipo de sope. Es algo muy típico de Oaxaca. Y la verdad es que pues se dio toda esta polémica, ¿no? Si podían vender, si se veía bien en el aeropuerto Felipe Ángeles, si no se veía bien, y que ahí al final de cuentas pues se hizo la fila para poder comprar pues las tlayudas, ¿no? Se mencionaba que no había locales donde estuvieran vendiendo comida y la persona, la mujer que ahí las estaba vendiendo aprovechó la oportunidad y comenzó a vender pues las tlayudas. Bueno, pues algo que nos preparaste para saber más de ellas, ¿lo escuchamos? Va. La gastronomía mexicana es una de las más ricas en todo el mundo y uno de los platillos que sobresale son las tlayudas, comida típica del estado de Oaxaca y en la cual ha llamado la atención durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Pero qué es una tlayuda? ¿Qué ingredientes lleva y cómo se prepara? La palabra tlayuda es de origen náhuatl, proviene de tlao-li, que significa maíz desgranado, y el sufijo uda, que es abundancia. En términos gastronómicos, las tlayudas son uno de los platillos típicos del estado de Oaxaca y se distinguen por su tamaño. Toda tlayuda se compone de una tortilla de maíz de 30 centímetros de diámetro y una base de asiento, frijoles, queso y repollo. Además suele llevarse tasajo, cecina, enchilada y o chorizo, así como lechuga, cebolla, cilantro, jitomate y aguacate. Existen tlayudas que también contienen chapulines, escamoles o nopales. En otros establecimientos las ofrecen con bistec, pollo, arrachera y hasta suadero. El precio de las tlayudas varía de acuerdo a los establecimientos. En los mercados de Oaxaca se puede encontrar desde 50 pesos mexicanos la tlayuda clásica, mientras que en restaurantes suelen rebasar los 100 pesos mexicanos. Para Zona 3 Noticias, Laura Martínez Gamiño. Pues ahí está lo que son las tlayudas y referente a este tema, Andrés Manuel López Obrador da el visto bueno para que se vendan tlayudas, doraditas y tlacoyos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así lo hizo saber esta mañana, que se vendan tlayudas, doraditas, tlacoyos, picadas, porque aunque no les gusten a los conservadores, dijo él, son muy nutritivas. Lo comentó de esta manera: yo pienso que deberían vender, entre paréntesis, en uno de los locales, porque a lo mejor no lo saben quienes hacen estos cuestionamientos, porque tampoco son tan importantes en lo económico. Una cosa es que se las den de superiores o se las den de recursos. Aquí en la Ciudad de México hay restaurantes donde la tortilla la cobran más cara porque es maíz criollo. Eso está de moda, todo lo que tiene que ver con lo natural y orgánico. Ojalá. Y el aeropuerto, yo coincido con eso, aunque no les gusten las garnachas picadas, las tlayudas, ya quisieran, es lo más nutritivo que puede haber. Son carbohidratos, es proteína y vitaminas. Los nutriólogos saben de esto, le ponen salsa y queso. 1 o 2 lugares para esta comida tan exquisita y suculenta es lo nuestro, es que van a estar llenos esos sitios llenos. Bueno, pues ahí está
da luz verde a Andrés Manuel López Obrador para que se vendan los tlacoyos, doraditas y tlayudas, tocayo? Yo creo que, a ver, es aquí donde se entra la polémica de qué es el clasismo, ¿no? Lo que mencionaban, si está bien o está mal. Yo, en mi opinión y en mi análisis que yo hago, es que no está mal que se vendan estos tipos de alimentos en los aeropuertos internacionales, sino más bien que se les dé un lugar digno a las personas que Así decidan es. vender lo que quieran en los aeropuertos internacionales. Si tú vas a un aeropuerto, venden hamburguesas, venden quesadillas, pero tienen un lugar digno para que puedan ellos preparar sus alimentos, para que los comensales podamos sentarnos y disfrutar de estos alimentos. Yo creo que no está peleado, ¿no? Hay muchas personas que quizá les impactó la manera en cómo, o la historia de esta mujer que pues aprovechó esta oportunidad para vender sus alimentos y se hizo la fila. Además también que había pues personas vendiendo tazas, ¿no? También figuritas Figuritas. de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que bueno, pues yo creo que ese es el análisis. Y en redes sociales, a través de Twitter, pues se veían muchos comentarios del tema del clasismo, pero sabemos qué es el clasismo. Digo, ahorita vas a tener una entrevista con un académico de la UDG sobre este tema, pero son parte es un alimento típico de Oaxaca que yo no estoy en contra de que no lo vendan, sino que les den un lugar digno para poder vender estos alimentos y que puedan vender pues sí, que puedan disfrutar tanto en la preparación como también en las personas que deseen comprarlos, ¿no? Digo, finalmente es parte de nuestra gastronomía, estoy totalmente de acuerdo. No es el alimento el que se cuestionó, sino la manera en que se hizo la venta dentro del aeropuerto. Creo en esto que tú comentas, tener un buen lugar, un lugar digno, como lo dices, y no importa lo que vendas. Sí, claro. Finalmente es comida, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene sus cuestiones nutricionales, pero bueno, finalmente es un platillo típico de México, el de Oaxaca en este caso. Así es, yo la verdad es que no estoy, en mi opinión propia, en contra de que se vendan o que otros tipos de alimentos también en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero mi única pues acotación es que pues tengan un local, que tengan donde puedas ir a sentarte, donde te lo puedan preparar y también la Para comodidad. disfrutarlo también. Sí, exactamente, o sea, y las personas que lo vendan, pues también estén de la manera más adecuada y puedan vender y que les puedan dar pues un buen servicio a las personas y que también ellos pues gocen de tener un lugar para poder preparar estos alimentos. Este día, como bien saben, los miércoles es quien en las mentiras y quien se encarga de de esta sección de la mañanera de este día es Ana Elizabeth García Vilchis. Ella, pues como ya se los dije, es la encargada de quién es quién en las mentiras. Afirmó que es falso que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles tenga vuelos escasos, como acusa la oposición. También es falso que no se hayan construido más pistas en el aeropuerto, que tiene 2 pistas nuevas. Además, reiteró que no hubo acarreados en esta inauguración y esto fue lo que dijo. En las noticias falsas que circularon en torno al AIFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura del AIFA. Se posicionaron las palabras en redes sociales Boeing y acarreados, pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados en la inauguración del AIFA? Pues ahí está de la sección de quién es quién en las mentiras, pero como te decía Tocaya y todo el auditorio, es un tema que tiene que ver con el tema de las tlayudas, con el clasismo, ¿no? Pero sabemos si somos clasistas o no somos clasistas y eso yo pongo en una situación, una reflexión de este tema. Bueno, de hecho ya están llegando varios comentarios relacionados con este tema. Dice, por ejemplo, acá Saúl aclarando, no son tlayudas, son doraditas del Estado de México. Los invito al restaurante que se encuentra en López Mateos al lado de Bugambilias, restaurante oaxaqueño. Pues hay que ir. Hay que ir para probarlas y conocerlas. Yo no las conozco. Y por acá dice Adriana, claro que no,
esa señora fue solo ese día a vender. Bueno, pues ya estaremos tomando información de cómo se está manejando allá todo esto, ¿no? No, y sobre todo que nosotros pues obviamente no tenemos el conocimiento si solamente fue ese día o quién es esta señora, ¿no? Porque al final de cuentas, a ver, hay que enfocarnos en lo principal, que es la inauguración y que por supuesto ayude a pues el objetivo principal que es desahogar la saturación del Benito Juárez y que esté en óptimas condiciones para poder operar. El tema de, obviamente, de las tlayudas da, por supuesto, otros ecos, pero hay que enfocarnos en lo principal que es el aeropuerto Felipe Ángeles. Así es, porque también dicen que la señora vendiendo tlayudas fue un montaje para distraer la atención de todas las fallas del aeropuerto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar para platicar sobre el clasismo, porque también ya nos están llegando comentarios del clasismo. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados. Sino la opinión de Carlos Slim de que es una obra bien construida, bien hecha, pero no. Tendría que salir lo otro. Pues ahí está, escuchamos la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de lo que originó a la inauguración del aeropuerto internacional, entre ellos pues la ayuda que acabamos de mencionar, y esto va relacionado con el clasismo. Para platicar sobre qué es el clasismo, tenemos aquí en cabina, y le agradezco al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. ¿Cómo estás, Armando? Bien, muchas gracias. Un agradecimiento por estar en este espacio y un saludo para la audiencia. Bueno, me gustaría que definiéramos primero qué es el clasismo. Bueno, la perspectiva en la que se está planteando este asunto es tratar de establecer un mecanismo de cierta superioridad de un cierto grupo social, normalmente ubicado dentro de una perspectiva económica sobre otros. Entonces, pues es la superposición normalmente de una clase sobre otra. En muchas ocasiones es solamente el factor económico el que determina qué clase tiene más recursos y qué clase tiene menos recursos. Pero entonces viene la dimensión ideológica en la que se va colocando ciertas características de un determinado grupo social sobre otros, que ya no necesariamente depende o exclusivamente depende de recursos financieros, y sobre esta base se va estableciendo una determinación de ciertos valores compartidos por un determinado grupo que no tiene otro grupo y que se superponen unos a otros. Entonces ahí lo que nosotros estamos teniendo es ese intento de establecer la diferencia entre unos y otros, determinando que unos tienen una estrategia superior o más legítima que la de los demás. Esto tendría que, o es de ser relacionado directamente con la posición económica, es decir, yo tengo más recursos, tengo más dinero, entonces estoy sobre los demás que no lo tienen. Sí, se va estableciendo una especie de campo entre diferentes grupos económicos que están compartiendo entre ellos no solamente la participación económica, sino una serie de valores construidos para establecer ese mecanismo de agregación. Por ejemplo, un cierto estilo de ropa que vaya marcando la diferencia entre un grupo y otro, un cierto estilo o forma de prácticas sociales, ir a un determinado restaurante y no ir a otros, ir por ejemplo a un restaurante y no comer tlayudas, es por ejemplo una diferencia entre esos grupos porque están compartiendo esos valores en función de la situación económica en la que están. Pero entonces no es solamente lo económico, sino cuando ya entramos en la zona de valores, puede haber personas que no tienen la estructura económica de soporte, pero sí
desarrollan un esquema de valores. Entonces, esto es una cuestión más de corte ideológico que de corte estrictamente económico. Bueno, yo lo puedo entender de que somos diferentes finalmente, porque, por decirlo de alguna manera, no necesariamente la forma de vestir o dónde vas o qué comes o qué consumes define el tipo de persona que seas. Sí, pero claro, de entre todos hay diferencias. Finalmente, Laura tiene una forma de vestir, yo tengo otra forma de vestir. A lo mejor tenemos el mismo nivel socioeconómico y eso no marca que ella sea o yo sea mejor que ella. Sí, Creo que es la forma en que cada quien va tomando también esto, ¿no? Allí estamos hablando de dos planos, el plano de la dimensión individual y el plano social. En el plano de la dimensión individual definitivamente hay comportamientos muy diversos por cada uno de los participantes en cada uno de los sectores sociales y sin embargo sí podemos notar en el comportamiento general de un determinado grupo la recurrencia a un cierto número de prácticas que hace que ese grupo se distinga sobre otros, sin que necesariamente sean mejores o peores, ¿no? Pero ciertamente esa distinción se remarca entre los grupos sociales, lo que no implica que todas las personas compartan exactamente el mismo modelo o la misma forma de ser. Allí, afortunadamente, hay una gran capacidad de respuesta de cada una de las personas en su forma individual de ser. Así es. Ahora bien, con lo que pasó en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, que llamó mucho la atención varias cosas que se dieron ahí, como la persona que estaba sentada en el piso vendiendo imágenes y figuritas y pósters, playeras del presidente, o la persona esta que estaba vendiendo tlayudas. Esto es hacer un comentario clasista, el decir, bueno, es que porque tendría que estar una señora ahí vendiendo, o porque se coló, o está mal la imagen que está dando. ¿Son comentarios clasistas? Aquí lo que hay que ver es el contexto en el que se dio toda esta serie de comentarios y es muy importante ubicar el contexto. El presidente de la República ha sido un gran manejador, un gran organizador de la proyección de símbolos. Entonces, uno de los símbolos para una de las obras emblemáticas establecidas por la Presidencia de la República fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí hay que tener en cuenta que la decisión por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se tomó cuando él todavía no era presidente en funciones, era presidente electo. Al ser presidente electo es un ciudadano como cualquiera de nosotros y allí organizó una especie de consulta que fue una encuesta nacional realizada por el partido político al que pertenece y entonces dijo, le pregunté al pueblo si quieren que mantengamos el aeropuerto internacional de Texcoco o lo sustituimos. Entonces, la encuesta dijo que no se seguía con el de Texcoco, no todos los ciudadanos se sintieron representados en esta encuesta y se toma esa polémica decisión antes de que el presidente entrara en funciones, lo que fue marcando ya un estilo muy particular de gobierno de esta administración y bajo esa perspectiva entonces adquiere una relevancia muy importante porque técnicamente no había razones sustanciales para suspender el anterior proyecto de aeropuerto. Entonces viene la propuesta de un nuevo aeropuerto que se definió prácticamente en el último momento como una especie de extensión de un aeropuerto militar que está cerca de la Ciudad de México. Entonces, pues esto generó una gran controversia entre diferentes sectores del país, quienes estaban de acuerdo con el aeropuerto Felipe Ángeles, quienes no estaban de acuerdo, y a lo largo de todos estos 3 años se fue planteando que el proyecto Aeropuerto Felipe Ángeles iba a desarrollarse y a concluirse antes del fin de la administración para marcar la diferencia respecto de
otras administraciones sexenales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que concluye el proyecto en una cierta parte inicial. El ejército, a través de un mecanismo de una muy profunda opacidad respecto a cómo se tomaron las determinaciones, los montos y presupuestos que implicó la construcción de este aeropuerto, los montos y presupuestos que implicó la conclusión del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Y entonces, pues todo esto está enmarcado en una gran controversia y en una gran polarización respecto a la viabilidad del proyecto Aeropuerto Felipe Ángeles y respecto a la posible viabilidad que hubiera tenido el aeropuerto Texcoco. El aeropuerto Felipe Ángeles se inaugura porque se tenía que inaugurar por decreto presidencial el 21 de marzo. Eso no significa que el proyecto estuviese realmente concluido. Y bajo esa perspectiva se genera ya para la fase de conclusión de esta fase del aeropuerto el desarrollo de una serie de estrategias de comunicación de alto impacto que desarrolló el productor Epigmenio Ibarra. Entonces genera un documental y generan toda una serie de esquemas de promoción para el aeropuerto Felipe Ángeles que en realidad no están promoviendo el aeropuerto como tal, sino la decisión presidencial de concluir un proyecto. Entonces, pues esto evidentemente que tiene una contraparte de sectores sociales que no están de acuerdo, primero con con la interrupción del proyecto del aeropuerto Texcoco y en segundo lugar con la forma en la que fue desarrollado este proyecto. Entonces, bajo esta perspectiva existe una gran lucha también de carácter simbólico entre diferentes sectores sociales en los que definitivamente se va marcando la importancia por una parte del aeropuerto, la improvisación por otra parte que señalan de este proyecto de aeropuerto, y entonces todo lo que sucede pues es una guerra simbólica que estamos teniendo en la que en realidad lo del clasismo pues no tiene un efecto muy importante. Bueno, nos faltó tiempo para seguir en el tema, vamos a tratar de más adelante retomarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y buenos días. Nosotros ya nos vamos, gracias, se quedan con Omar Machain y Zona de Conexión.